Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. Ya lo vieron en el título, este video se trata de básicamente cómo hacer preguntas. Ya en cortísimas ocasiones en algunos videos anteriores hemos tocado el tema de las preguntas o hemos dicho algunas cosas al respecto, pero no lo hemos visto bien en detalle. Entonces en este video les voy a traer lo básico de lo que tienen que tener en cuenta para formular la oración interrogativa en alemán. Mi nombre es Esteban y esto es la oración interrogativa en alemán. Amigos, en este video les voy a decir lo más básico para hacer una pregunta en alemán. Tienen que empezar por notar que hay varios modelos para hacer preguntas. Y esto también pasa en español. Miren, por ejemplo, que a veces para hacer preguntas, muy frecuentemente utilizamos ciertas palabras que se conocen como pronombres o también algunas otras adverbios interrogativos. Por ejemplo, palabras como quién, dónde, cómo, cuándo, cuántos, a dónde. Ese tipo de palabras son especiales y se utilizan para hacer preguntas. Pero dense cuenta que no todas las preguntas tienen que llevar esas palabras. Yo también puedo formular una pregunta solamente con un verbo, por ejemplo. Si yo digo, ¿compras tú el periódico? Por ejemplo, ahí solamente estoy usando el verbo comprar y bueno, el tono de pregunta, pero no lleva esos adverbios interrogativos ni nada de esto. Y las preguntas también pueden tener pues diferentes tiempos, ¿no? Yo puedo preguntar algo en presente, ¿compras tú? Pero también puedo preguntar en perfecto, ¿has comprado tú? Si ven, con un auxiliar al principio. Esto es español. Bueno, pues en alemán también existen estos modelos de preguntas, es decir, en presente, en pasado, en futuro o con pronombres o adverbios interrogativos. Entonces de eso se trata este video. Miremos primero el caso más sencillo, que es cuando no lleva ningún adverbio ni pronombre interrogativo y cuando tampoco lleva ningún auxiliar la pregunta, es decir, tampoco es pasado perfecto, sino por ejemplo presente. O también cuando es ese pasado de la segunda forma, el imperfecto, pues ahí no lleva auxiliar, solamente lleva un verbo. ¿Cómo se hace una pregunta ahí? Pues la regla más básica e importante, amigos, para hacer las preguntas en estos casos es que en este caso el verbo va al principio de la frase, luego va el pronombre y luego el resto tal cual se hacía normalmente en la afirmación, por ejemplo. Si yo tuviera la afirmación ellos van con nosotros, esto en alemán se dice Sie gehen mit uns. Acuérdense de este mit, que todo lo que seguía era dativo y el dativo de nosotros es uns. Entonces ellos van con nosotros, Sie gehen mit uns. Pero ¿cómo sería la interrogación de esto, la forma interrogativa de esto? ¿Cómo pregunto, ¿vienen ellos con nosotros? Pues básicamente, amigos, es exactamente igual, con la diferencia que cambio el orden del verbo y el pronombre al principio y le agrego el símbolo de pregunta. Noten además que en alemán solamente existe el símbolo de pregunta del final. Acuérdense, en español tenemos ambos, el invertido y el del final. Bueno, pues en alemán no, en alemán solamente se usa el del final. Ese del principio es algo enteramente del español, que tampoco existe en el inglés, por ejemplo. Entonces no vayan a usar ese del principio en alemán porque está mal. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se diría? ¿Van ellos con nosotros? Con el verbo gehen, que es el verbo principal, pues cambio el orden. Entonces sería gehen Sie mit uns y le agrego el símbolo de pregunta. Así de simple y sencillo. Noten que el verbo se conjuga normal en el tiempo en el que lo esté diciendo, con el pronombre con el que lo esté diciendo. Eso no cambia nada, solamente cambia el orden de que el verbo va al principio y que le agrego el símbolo de pregunta al final. Eso es la única diferencia. Tú compras el periódico, du kaufst die Zeitung. Pero la forma interrogativa, ¿compras tú el periódico? ¿Kaufst du die Zeitung? Pregunta. Si ven, es exactamente igual, las conjugaciones también se mantienen. Esto es presente indicativo, presente simple. Si fuera la segunda forma, que es pasado, en donde también solo hay un verbo, no hay auxiliar, es exactamente lo mismo. ¿Compraste tú el periódico? Kauftest du die Zeitung? Si ven, acá lleva ese kauftest, que es la segunda forma de kaufen para du. Entonces, simplemente mantener claro que el verbo va al principio de la frase.
Pero ¿cómo se hace si hay un auxiliar? Es decir, si por ejemplo voy a preguntar en perfecto, en pasado perfecto, donde hay dos verbos, el verbo auxiliar y el verbo principal. ¿Cómo se hace la pregunta ahí? ¿O cuál es el orden de las palabras? Pues amigos, es prácticamente igual de fácil. La única diferencia es que el orden que hay que cambiar es el del verbo auxiliar y el del pronombre. Es decir, miremos por ejemplo esta frase en perfecto. Ellos han ido con nosotros. Acá el verbo ir, gehen, el mismo que ya vimos. Este verbo es irregular. Su tercera forma es gegangen. Y además, como es un verbo que implica movimiento, su auxiliar es sein. ¿Vale? Ya para que vayamos un poco viendo todo lo que ya hemos visto, pues este verbo es irregular y además su auxiliar es sein. Entonces, ellos han ido con nosotros. Noten que esto es una afirmación. Se dice sie sind, ellos han, mit uns gegangen. Ellos han con nosotros ido. Así se dice en alemán. Recuerden el verbo conjugado al final, el verbo en perfecto. Por eso lleva este orden. Se dice así, ellos han ido con nosotros, sie sind mit uns gegangen. Pero ¿cómo sería esto mismo en una pregunta? Si yo lo quiero es preguntar, no afirmar, pues cambio el orden de las primeras dos palabras, el del auxiliar y el del pronombre. Entonces aquí diría, ¿han ido ellos con nosotros? Sind sie mit uns gegangen? ¿Se dan cuenta? Solamente cambió el sein con el sie de orden. Y el resto queda exactamente igual. Tú has comprado el periódico. Du hast die Zeitung gekauft. Esta sí es verbo regular, auxiliar haben, nada raro. ¿Cómo se diría entonces en pregunta? ¿Has tú comprado el periódico? Cambio el orden de las primeras dos, auxiliar y pronombre. Hast du die Zeitung gekauft? ¿Has tú comprado el periódico? Y por último, en esta introducción a las oraciones interrogativas, vamos a ver entonces cómo se hacen esas preguntas que llevan lo que les mencionaba al principio, pronombres o adverbios interrogativos. Miren esto que les está apareciendo en pantalla. Eso que ustedes están viendo a la izquierda se llama pronombres interrogativos. Mire que hemos visto varios de esos en videos anteriores. Por ejemplo, ya les expliqué un video entero sobre woher, que quiere decir de dónde, o sobre wohin, que quiere decir a dónde. También ya hemos visto was, que quiere decir qué. Y así, ya hemos visto varios de ellos, ¿no? Los pronombres. Y a la derecha vemos los adverbios interrogativos, que también ya hemos visto videos enteros. También vimos, por ejemplo, el de cuándo, que se dice wann, y el de dónde, que se dice wo. Pero hay otros que no habíamos visto así en detalle, como cómo, por ejemplo, se dice wie, por qué, warum. Entonces, estos son como los más importantes, los más usados, pronombres interrogativos y adverbios interrogativos. Para que los vayan viendo, se los tienen que saber, porque esto sí es de todas las preguntas, palabras a uno de todo lo que uno usa todos los días. ¿Cómo se utilizan estas palabras? Exactamente igual que en español, amigos. Simplemente se toma el pronombre o el adverbio interrogativo y se completa con lo que uno esté preguntando. ¿Quién eres tú? Si yo quiero preguntar eso, ¿quién eres tú? Pues ¿quién? Se dice wer. Dense cuenta de esto, wer. Y eres tú, eso ya lo deberían saber, se dice bist du, que eso es presente con el verbo sein. Entonces, ¿quién eres tú? Wer bist du? Y el símbolo de pregunta. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice qué? Pues miren en la tabla que les estaba mostrando, que se dice was, de hecho ya lo hemos visto también muchas veces. Es eso, ¿cómo se dice? Es eso, también ya lo conocemos. Es, verbo ser, ist, y eso se dice das, acuérdense. Entonces, ¿qué es eso? Was ist das? Was ist das? Hay otros que no habíamos visto mucho en detalle. Por ejemplo, miren este que es wie lange. Wie lange puede ser un poco engañoso porque wie lange significa cuánto tiempo. Es decir, es engañoso porque ese lang parece que fuera más como de largo. ¿Qué tan largo, por ejemplo? No, este wie lange, que de hecho es parecido a lo que pasa en el inglés, este wie lange quiere decir cuánto tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo permaneces aún en Alemania? Si quisieran preguntar eso. Entonces ahí pueden usar este wie lange. Wie lange bleibst du noch in Deutschland? Por ejemplo.
¿Cuánto tiempo permaneces aún en Alemania? Wie lange bleibst du noch in Deutschland? O wie lange bist du noch in Deutschland? También se puede con el verbo ser. ¿Cuánto tiempo estás aún en Alemania? Lo mismo, lo importante es que se sepan estos pronombres interrogativos. Miren este tan curioso, was für einer. Ese también le suena a uno rarísimo, porque was für einer le suena a uno como que para uno, pero eso no tiene sentido. Was für einer quiere decir qué tipo de, ¿sí? o qué clase de algo quieres, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué clase de auto quieres? Sería una pregunta. Entonces, ese qué clase de, qué tipo de, se dice was für einer, o dependiendo de si es femenino o si es neutro, ese einer cambia, acuérdense. Einer podría ser ein o eine. Acuérdense de esas declinaciones que ya las vimos en los primeros videos. ¿Qué tipo de auto quieres? Auto es neutro, es das Auto. Lo vamos a decir con das Auto. Entonces en este caso sería was für ein, ¿no? Was für ein Auto willst du? ¿Qué tipo de auto quieres? Y si fuera un adverbio interrogativo, lo mismo. Miremos por ejemplo este que es de todos los días. ¿Por qué? Warum. Warum. ¿Por qué estás triste? Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? ¿Por qué estás triste? Amigos, una última cosa, y es que noten que esos pronombres interrogativos son pronombres, y como son pronombres, ellos también pueden declinarse según el caso en el que yo los use. Es decir, estos que ustedes están viendo acá son los nominativos, pero ellos también podrían ser acusativos, dativos, genitivos, dependiendo de cómo los use, y por lo tanto su terminación también se ajusta al caso. Tengan muy en cuenta eso. Miren, por ejemplo, si yo quisiera preguntar ¿con quién estás tú? Esta pregunta, ¿con quién estás tú? Recordemos que con en alemán se dice mit, y lo que siempre les he dicho, después de mit todo lo que siga siempre es dativo, por ejemplo. Entonces este con quién quiere decir que ese quién debe ir en dativo. Entonces, ¿ustedes creen que se diga mit wer? ¿Con quién se dirá mit wer? No, porque wer es nominativo. Entonces ese wer, como es un pronombre, hay que ajustarlo a dativo. Entonces se toma la terminación, en este caso masculino dativo, sería mit wem. Mit wem, ¿con quién? Mit wem. ¿Con quién estás tú? Mit wem bist du? ¿Se dan cuenta? No mit wer bist du, eso está mal. Esto también pasa mucho, por ejemplo, con welcher, que quiere decir cuál. ¿Cuál, no? Welcher. Pero ese cual puede ser algo masculino, femenino o neutro y la terminación cambia. Miren, por ejemplo, ¿cuál auto quieres tú? Entonces uno diría aquí, welches Auto willst du? Porque auto es neutro, entonces welch toma es, terminación de neutro, ¿sí? Y acá el sujeto es tú, entonces quiere decir que ese welche es acusativo. ¿Cuál auto quieres tú? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero si fuera con algo femenino, por ejemplo, ¿cuál chaqueta quieres tú? Chaqueta se dice Jacke y es femenino, es die Jacke en alemán. Entonces acá no se dice welches Jacke willst du, porque chaqueta es femenino, entonces se dice welche, terminación de femenino. ¿Cuál chaqueta quieres tú? Welche Jacke willst du? Este welche aquí es acusativo, ¿no? Porque quien ejerce la acción en esta pregunta es tú. So, tú eres el que quiere la chaqueta, entonces tú eres nominativo y la chaqueta es acusativo, en este caso femenino. Entonces, welche Jacke willst du? Nada más para que tengan en cuenta que especialmente estos dos que les acabo de decir, el wer y el welcher, toman declinaciones del caso. Los otros sí casi no, o sea, no esperen que cambie, por ejemplo, wohin, woher, wie viele, esos no toman terminación de nada porque no cumplen como esa función en la frase. Pero estos sí, entonces tengan muy en cuenta eso. Gracias por visitar, si te ha gustado comparte, dale like y suscríbete porque viene muchísimo más contenido de alemán. Muchas gracias por tu visita, hasta luego.